sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu mi cruz, tu vida dice allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste. Sobre la faz de la tierra camino al Señor. Con su voz construyó toda la creación. Sobre el fuego y el hielo se movió. ¿Cómo no ha de moverse en mi corazón? Muévete, 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 oh Dios, en mí. Muévete, muévete, oh Dios, en mí. Ven y muévete. Las corrientes de los mares Él ordenó. Con su mano las estrellas afirmó. Con un soplo de aliento la vida me dio. ¿Cómo no ha de moverse en mi corazón? Muévete, 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 oh Dios, en mí. Muévete, 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 oh Dios, en mí. Ven y muévete. Desde el principio siempre te has movido. Hoy te pido que nunca te dejes de mover. Muévete ahora, yo te necesito. Que tu gloria llene toda la creación. Muévete, 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 oh Dios, en mí. Muévete, 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 oh Dios, en mí. Muévete. Exaltamos tu nombre, oh Dios. Dilo, muévete, 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 oh Dios, en mí. Ven y muévete, ven y muévete, ven y muévete, ven y muévete, ven y muévete. Muy buenas noches, hermanos, Dios les bendiga a todos. Hoy es sábado y está terminando la semana y no quisiéramos terminar sin escuchar una palabra de Dios. Para eso hemos invitado a nuestra hermana Keren Ardila desde la ciudad de Medellín, quien tiene una palabra titulada Partir y Repartir. Así que escuchemos la palabra del Señor.
Un cordial saludo a todos, Dios los bendiga. Es un privilegio estar hoy compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Mi nombre es Keren y bueno, estuve visitando Cúcuta hace unos años en el tour de misiones. Creo que también estuve para un viaje misionero con Juventud con una Misión y el tour de misiones era de Igleico, y en ambas ocasiones recuerdo la hospitalidad y el amor con el que todos los hermanos nos acogieron en Cúcuta. Muchísimas gracias por servir no solamente a mí en el momento en que fui, sino por cada persona a la que han acogido con tanto cariño, y gracias por seguir extendiendo invitación para que podamos compartir en la distancia y en estos medios lo que el Señor nos ha regalado. ¿Qué tal si donde usted está puede inclinar su rostro conmigo y pedirle a Dios que nos hable? Señor, gracias por este día. Gracias, Padre, por la oportunidad de compartir tu palabra y de ser edificados con ella, Dios. Te pedimos que tú seas hablando a nuestros corazones, que tú seas dándonos lo que necesitamos y podamos ser transformados un poco más hasta llegar a la estatura de Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el tema que he querido compartir el día de hoy lo he titulado Partir y Repartir. Tiene que ver un poco con esto, de dar a los demás aquello que nosotros hemos recibido. Y es porque nos encontramos en tiempos muy difíciles donde la palabra que más se menciona es imposible, ¿no? Es imposible encontrar una vacuna, es imposible que la cuarentena se extienda sin que afecte la economía de muchas personas, es imposible que yo llegue a final de mes con este salario tan poquito y algunos de nosotros sin ningún salario. Así que la palabra imposible se hace cada vez más frecuente, pero hay una palabra que retumba más y es milagros. Porque la palabra milagros solo ocurre cuando hay cosas imposibles de hacer para nosotros como seres humanos. Para Dios no hay nada imposible. Él es alguien que no tiene limitaciones como los seres humanos. Es alguien que se deleita en hacer todo lo que Él quiere porque es todopoderoso. No es como ese vallenato que dice: tengo un Dios que todo lo puede y hará todo lo que le pida. No se convierte en un genio de una lámpara. Se convierte en un Dios que hace su voluntad y que sabe que su voluntad es mucho mejor que la nuestra. Hoy quizás no entendemos, hoy quizás decimos ¿por qué Dios no hace tal cosa o tal otra? Pero podemos estar seguros en que Él puede hacerlo todo, que sus planes son mejores que los nuestros, que sus caminos son más altos que nuestros caminos. ¿Qué tal si ahí donde usted está puede acompañarme al libro de Mateo? El Evangelio según Mateo capítulo 14 desde el versículo 13. Es un pasaje muy conocido del que precisamente habla de imposibilidades y milagros. Dice Mateo 14 desde el versículo 13: al oírlo Jesús, ya vamos a ver qué oyó, se apartó de allí, él solo, en una barca a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió a pie desde las ciudades. Al salir Jesús vio una gran multitud. Tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya avanzada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren algo de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Aquí vemos un relato, un episodio de Jesús. Lo primero que leemos es que Jesús oyó una noticia. La noticia se relata unos versículos atrás y fue la muerte de Juan Bautista. Dice que Jesús, al oír esta noticia, se apartó de allí, él solo, a una barca, a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió a pie desde las ciudades. ¿Cuántos hemos experimentado tristeza? Jesús, en este momento, en este versículo 3, está experimentando profunda tristeza por la noticia de la pérdida de alguien que amaba. Son días también donde escuchamos muchas malas noticias y vemos en Jesús
como lo hemos visto en otras historias de los evangelios, alguien que siente dolor, que se permite sentirlo, que no lo bloquea, que no dice que eso, no sé, es del diablo. Él sabe que la tristeza es algo humano y la prueba y se aparta y la lleva al Padre. Pero vemos que cuando él se da cuenta que la gente lo sigue, es decir, cuando él se da cuenta que la gente lo necesita, él no deja que esa tristeza lo siga llevando a un lugar oscuro. Él se pone en pie y él empieza a atender a esa multitud porque tiene compasión de ellos. Y es importante detenernos aquí para pensar en nosotros, porque quizás estamos experimentando momentos de tristeza, tal vez de ira, tal vez de estrés, tal vez de ansiedad. Y Dios hoy nos invita a que probemos esos tiempos, a que sepamos que Él recibe esa tristeza en sus brazos. Un salmista dice que nuestras lágrimas están en sus manos, en su redoma, pero que no nos detengamos allí, porque hay personas afuera que necesitan de nosotros, de lo que podamos darles, que tengamos compasión de ellas y que podamos aprender del Maestro que las emociones no pueden ser más grandes que nuestro propósito. Luego, en el versículo 15, después de que Jesús ya había sanado a muchos enfermos, dice: cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya avanzada, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren algo de comer. Este segundo punto también nos muestra cómo a veces queremos ayudar a Dios a hacer los milagros que esperamos. Aquí hay unos discípulos que se acercan a Jesús y le dicen: yo creo que tengo una solución, yo veo que hay un problema y es que ya está tarde y estamos en un lugar desierto y yo creo que tengo la solución. La solución es enviar a estas personas a que vayan a la aldea y compren algo porque tienen hambre. Muchas veces nosotros somos como esos que le decimos a Dios: yo veo un problema, yo siento que es imposible, pero yo te puedo ayudar a resolverlo. No es la primera vez que en la Biblia nos relatan estos episodios. Podemos acordarnos de Abraham cuando sabía que Dios le había prometido un hijo, aunque su esposa era estéril, y él dice: yo creo que yo puedo ayudarte, Dios, a resolver este problema, ¿no? Porque es como imposible. Entonces, ¿qué tal si yo pues duermo con la criada, tengo un hijo y es así de fácil, es como se arregla el problema? Pero Dios quería hacer un milagro y por eso Sara, tiempo después, queda embarazada. Aquí Jesús tiene un plan y quiere hacer un milagro, pero sus discípulos dicen: vamos a ayudarle. ¿Qué sucede después? ¿Qué sucede cuando en vez de proponerle a Dios cómo resolver las cosas, le decimos: ¿cuál es tu plan? Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Un reto de parte de Jesús. Muchas veces Dios tiene retos para nosotros, donde nos dice: no, esa no es la solución la tengo yo. Ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y Él les dijo: traédmelos acá. En estos versículos 16 al 18 vemos una conversación. Dios quiere que dialoguemos con Él, que oremos, que escuchemos su voz y le respondamos. Muchas veces la respuesta es: yo no tengo mucho, tengo solamente 5 panes y 2 peces. Pero esa conversación es la que es poderosa, porque es una conversación en la que Dios nos revela su corazón, sus planes, y donde nosotros también nos damos cuenta de las excusas que podemos poner, de los miedos que hay en nosotros, de los recursos que hay en nuestras manos. En ese diálogo es donde empiezan también a suceder las soluciones que estamos buscando. En el versículo 19, cuando Jesús pide traer esos 5 panes y 2 peces, dice: mandó a la gente a recostarse y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Por eso titulé este pasaje: partir y repartir. Porque muchas veces nos vamos rápido a la conclusión: sí, Jesús hizo un milagro, 5,000 personas fueron alimentadas, pero no nos detenemos a ver cómo sucedió este milagro. Esta reflexión que estoy compartiendo hoy la saqué de un libro de un pastor costarricense llamado José Chacón, y él cuenta estos versículos que vamos a estudiar en este momentico, estos del versículo 19 al 21, cómo sucedió este milagro. Y me enseñó algo importante, y es que en el milagro que Jesús hizo, cada mano que recibía el pan y el pescado volvía a creer y a repartir. Jesús parte el pan después de bendecirlo y lo da a los discípulos
Pero no dice que Jesús también se lo dio a la multitud, sino que los discípulos partieron y dieron a la multitud. José Chacón dice: el milagro ya no estaba sucediendo en las manos de Jesús, sino en las manos de los discípulos y de otras personas que no son nombradas, hasta llegar a la última mano que recibió el último pan y el último pescado. Hermanos, la enseñanza de estos textos y el episodio, si lo podemos imaginar, de cómo 5,000 personas fueron partiendo y repartiendo, partiendo y repartiendo. Cuando uno recibía ese pan, tenía la fe de que lo iba a partir y a dárselo al otro. Y el otro iba a tener esa fe para hacer lo mismo. Era un milagro donde muchas personas, muchas fes se fueron activando para hacer posible que 5,000 fueran alimentados. Somos nosotros los que necesitamos un milagro. Somos los que recibiremos de las manos del Maestro, de Jesús, que recordemos que se negó a sí mismo tomar un pan cuando fue tentado y dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese Jesús que al principio de su ministerio fue alimentado de la palabra que sale de la boca de Dios, en este milagro estaba dando de comer alimento material y físico para las personas. Hoy de Él recibimos su palabra y de Él recibimos las respuestas a nuestras necesidades, pero no nos quedemos de manera egoísta con ese pan espiritual o con ese pan físico, con ese pequeño o grande mercado que hemos podido comprar o que alguien nos ha dado, con el poco o mucho dinero que hemos recibido, con las ideas, con las profesiones. No nos quedemos nosotros solo con esa bendición, sino que partamos y repartamos a los demás. Hoy podemos orar por esos milagros que necesitamos, pero no solamente ahí, sino decirle: Señor, yo quiero ser parte de esos milagros. Yo quiero, Señor, con pocos recursos, quizás parecidos a 5 panes y 2 peces. Quizás poco, Señor, pero yo quiero que me permitas levantar esto al cielo, pedir tu bendición, recibir de tu mano, partir y repartir, Señor, esos recursos que me has dado, hasta que sobre y abunde para muchas personas, Señor. Gracias, porque esta es la manera más común en la que tú haces milagros, utilizando seres humanos. Milagros de redención, milagros de salvación, milagros de sanidad física, milagros financieros, milagros de contactos que empiezan a conectarse para causar grandes cosas, Señor. Aún aquellas sorpresas que tú nos das, que no son de vida o muerte, que quizás son un regalo, que quizás son un descanso, que quizás es una oración que ni siquiera habíamos hecho, que estaba en nuestro pensamiento, y que tú mueves corazones y mueves personas para que se haga realidad. Permítenos ver tu gloria, permítenos escribir esos hechos del Espíritu Santo de nuestros días, en donde somos nosotros los portadores de la gloria de Dios. Gracias, hermanos, por estudiar conmigo este pasaje. Yo soy la primera bendecida al repasar estas palabras de Jesús, al repasar su manera de amar a los demás, de sentir compasión y de ser valiente para llevar salvación. Desde aquí, desde Medellín, les mando un abrazo fraterno. Les agradezco a todas las personas que siguen apoyando nuestro ministerio, la música que hacemos, la palabra que el Señor nos permite compartir. Lo más importante para nosotros es la oración y la compañía en la distancia. Gracias por permitirme servirles. Voy a abrir mis ojos para ver con el corazón. Voy a abrir mi boca y esperar venga tu salvación.
Parece se hace tarde, las sombras llegan ya. Tantas noches oscuras, tanta infelicidad. Corren por todas partes, desnudos y sin pan. Los que en el futuro dicen ya no vivirán. Sangre que ya no duele y se viralizó. Su llanto desgarrado que alguien capturó. Un nudo en la garganta prefiero olvidar, pues al pensar en ellos no los podré ignorar más. Voy a abrir mis ojos para ver con el corazón. Voy a abrir mi boca y esperar venga tu salvación. Voy a abrir mis ojos para ver con el corazón. Voy a abrir mi boca y esperar alivies mi dolor. Yo no me puedo quedar viendo mucho tiempo el pavimento, pues las alas de mis versos ya se abrieron, toman vuelo y quieren surcar los cielos, llevando tanta esperanza de esa que no se puede encerrar ni en una cárcel máxima. La cima que veo desde aquí abajo ya no parece tan lejos, caminando, luchando, dibujando garabatos de los sueños. Con ser almas rotas, recoger una a una las lágrimas de niños inocentes que no entienden por qué la vida persiste en quitarles lo que no le pertenece. Oh, no me importa si te quieres tapar los oídos, mi sentimiento en la verdad se mantiene tan vivo, cautivo y revestido del vínculo perfecto, el amor de aquel que resucitó de entre los muertos. Yo voy a abrir mis ojos para ver con el corazón. Voy a abrir mi boca y esperar venga tu salvación. Yo voy a abrir mis ojos para ver con el corazón. Voy a abrir mi boca y esperar venga tu salvación. Alivies mi dolor.